¿Qué pasa? Yo quiero estar en el lugar de las cabras, de la izquierda. No hace falta gente que son los que van ahí. ¿Qué? O sea, siempre nos sentamos en el mismo sitio, ¿no? ¿Por qué? Parece que estamos más cómodos. A la hermana no la dejan sentarse en el sitio. Se viene, venga, tú acá, para acá. Te están grabando, te están grabando. El amor, no es igual, así que me cago. El amor, mira mi gramo y me da exactamente lo mismo. Gloria a Dios. Saludo para los jóvenes. En el nombre del Señor. Bueno. Perú, Argentina, Nueva York. Gloria a Dios. Ahora ya no se va a poder predicar bien, ¿eh? Ahora me voy a cortar. Bueno, os quería dar un saludo en el nombre del Señor, de parte del cuerpo de Cristo que está allá en Caldas. Daros las gracias. Daros las gracias por invitarme aquí. Y porque para mí es un privilegio, siempre que me invitan a predicar, casi nunca digo no. Bueno, de momento, me parece que no he dicho no nunca, a no ser que el Señor me diga y lo diría, pero he sido llamado con un llamado a predicar la palabra desde que era niño. Tenía en mi corazón el anhelo de predicar la palabra y el anhelo de servir al Señor. Y el Señor ha ido transformando en estos años mi vida de un niño quizá marginal, sí, marginal, porque me quedé sin papás y me metieron en colegios internos y lo pasé mal. Dios trató mi vida desde que era pequeño, ya buscaba a Dios en la iglesia católica. Y yo quería ser bueno, iba a confesarme y quería portarme bien. Pero yo era más malo. De hecho, me llamaban polvorilla, fíjate si era malo. Me llamaban pólvora. Así que doy gracias al Señor porque Él me llamó desde antes de que naciéramos. Cada uno de nosotros ha sido llamado. Es un privilegio. No sé si lo entiendes, que es un privilegio. Amén. Bueno, claro que es un privilegio. Ahora tu parte, tu responsabilidad es vestirte como un escogido de Dios. ¿Eh? ¿Bien? Podemos vestirnos hoy con algo. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos trae. Yo me di cuenta que mucha gente en la iglesia tiene deficiencias a la hora de luchar con el pecado. Es algo que cuando yo era joven también tenía las luchas con mi carne, con mis cosas, con mis gustos, con las chicas, con las mentiras, con quizá hasta con la ira, porque claro, al ser marginal y al ser menospreciado en colegios internos y más con cierta parte religiosa, que son las monjas y tal, en aquel tiempo la verdad es que no te daban nada de amor. Y la rebeldía crecía en uno y uno enseguida, yo por lo menos me airaba. Y la verdad es que en las iglesias muchos hermanos están luchando contra el pecado, luchando contra la pornografía. Hay muchos varones y muchas mujeres que luchan contra este pecado. Algunos no luchan porque no son hermanos, al no haber nacido de nuevo, están cómodos en esa situación y les gusta, no sé, pero los que son hermanos, y me dirijo a los que son nacidos de nuevo, no se sienten a gusto con el pecado. Están como presos, aun siendo cristianos, pero no pueden dejar ni soltarse del pecado a veces que les hacen. Hay veces que a las oficinas de los pastores llegan hermanos o a casa de los pastores con personas que se declaran que no pueden dejar de beber, que se declaran que no pueden dejar de pensar cosas malas, que se declaran que no pueden dejar el temor, que se declaran que no pueden dejar de discutir con su esposa. Pastor, ¿qué puedo hacer? Porque esto que hago no quiero hacerlo. Y ellos no se dan cuenta, pero el diablo está por el suelo retorciéndose de la risa. Perdón. Disculpen.
con mi esposa, pero ahora estoy con la esposa de Cristo. Entonces, ellos no se dan cuenta de que el diablo se está retorciendo de risa, porque los está engañando por medio de la teología. En estos días yo he estado buscando, siempre busco algo que alimentar mi alma, porque no tengo un pastor que venga a predicarme a mí. Yo tengo que predicar a los demás y a veces yo tengo que comer la palabra. Así que busco en fuentes como son libros, fuentes como pueden ser predicaciones, fuentes como puede ser el internet, con cuidado, viendo, porque a veces hay páginas que son de los testigos o de los católicos, entonces estas páginas las desecho porque no es buena comida, no es alimento sano, no es sana doctrina y entonces lo desecho. Busco de encontrar alimentos que me alimenten, alimentos que no sean perjudiciales, alimentos espirituales que puedan dar a mi alma. Sobre todo la lectura de la palabra de Dios, sobre todo el tiempo de oración, tiempo en el que me pongo con el Señor. Yo quiero ir a hablar para ti, para el que has nacido de nuevo. Para aquellos que andan dando golpes, a veces para luchar contra un pecado y que no pueden dejarlo. ¿Hay aquí alguno de estos? No levantes tu mano, pero voy a levantar la mano seguramente bastantes. Luchamos contra pecados, luchamos dando golpes a palos. Yo me acuerdo de un amigo que, tenía un amigo que murió, que era cazador, y un día se fue a cazar un sábado, y le dije, ¿qué? Chon, que se llamaba, era un nombre básico. Le dije, ¿qué? ¿Cómo ha ido la caza? Dice, muy bien, tío, 3 piezas, un conejo y 2 perros. Disparaban a todo lo que se mueve, así que se cargaron 2 perros. Es un chiste, te puedes reír si quieres, pero es una realidad, es una anécdota, es algo que fue real, se cargaron 2 perros. Y a veces estamos matando o tirando los tiros hacia donde nos parece que deberíamos de dar, y seguimos enganchados y seguimos trabados en el pecado. Quizá no sea tu caso, quizá tú has llegado a un estado en el que estás bastante libre y Dios está perfeccionándote y la perfección que estás recibiendo es una perfección ya que te lleva pues, quizá a andar un poquito más en una altura. Pero sí que es verdad que hay muchos hermanos que se encuentran en ese estado. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, ¿de qué árbol comieron Adán y Eva? Del bien y del mal. El bien y el mal, ¿qué es lo que estipula el bien y el mal? ¿Qué es cómo se llama lo que estipula, lo que está bien y lo que está mal? La ley. La ley te dice lo que está bien y lo que está mal. Y hemos nacido. Cuando nacemos en este planeta, nacemos bajo ese régimen, bajo el régimen de la ley. Pablo compara esta lección de la ley, del pecado, cómo nacemos, con el matrimonio. Y podemos ir a Romanos 7, capítulo 7, versículos 1 y 3. Dice, ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras que una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Porque el marido ha muerto, ¿verdad? Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. O sea, cuando estamos con la ley es como si estuviéramos casados. Nacimos casados con la ley. La ley está en nosotros, de manera que estamos como casados con ella. Pablo en el capítulo 7, versículo 24, dice, yo soy pobre desgraciado, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y es algo que si Pablo lo estaba pasando, y siendo Pablo estaba pasando y mirándose como un miserable, que no será de nosotros, que no tenemos quizá esa unción que él tuvo como apóstol. Que no quiere decir que nosotros seamos menos que él. Hermano, tú no eres menos que Pablo. Aún hoy día no eres menos que Jesucristo. Eres un hijo de Dios. Estás a la altura del Hijo. Porque Cristo nos ha glorificado en su cuerpo.
somos la iglesia de Jesucristo, pero estamos en esta tierra sujetos a un cuerpo de muerte. ¿Quién sabe esto? Y la ley, mientras vivimos, estamos sujetos al pecado. Y el pecado nos asedia por muchos lugares. Y si te pones a ver la televisión, tienes que estar haciendo zapping, pero no para cambiar de película, sino para cambiar de escena. Porque de pronto están ahí comiéndose los muertos vivientes a no sé quién, o están violando a una chica, o están pegando una paliza a una persona, o están matando niños. Películas que te llevan escenas, que te llevan derecho a pensamientos que no son ni mucho menos agradables al Señor. ¿Dónde quedamos nosotros? Porque todos nosotros tenemos la misma naturaleza que tenía Pablo. Todos, al igual que Pablo, aborrecemos el pecado, pero nos quedamos presos en él. Romanos 7, 14, 24 dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Mira, apunto en esto, apunta a esto. Pablo dice: yo ya no soy el que estoy pecando, le echa la culpa a su carne, le echa la culpa al cuerpo. Dice: es mi cuerpo. Pero bueno, Pablo, pero tu cuerpo es tuyo, ¿no? Pero es mi carne, no yo. ¿Por qué? Porque Pablo había nacido de nuevo. Tú y yo hemos nacido de nuevo. Y el nuevo ser, el ser interno que está en nosotros, este no tiene pecado. Es nacido del Espíritu. Di conmigo: es nacido del Espíritu. Y lo que es nacido del Espíritu no tiene pecado. Lo que le dará la vida eterna es el hombre interior, el que nació del Espíritu. Pero la carne no heredará. La carne, como mucho, será transformada en un abrir y cerrar de ojos en un cuerpo glorioso. Pero será transformada. Pero el Espíritu, el ser interior, el que ha nacido en nosotros cuando aceptamos a Jesucristo, este no tiene pecado. Y yo sé que en mí esto es: en mi carne no habita el bien, porque el querer el bien está en mi hombre interior, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. O sea, Pablo decía: el pecado que está en mí. Aunque Pablo era un apóstol, él reconocía que seguía siendo igual que cualquier otro mortal, que cualquier otra persona que había aceptado a Jesucristo, que había nacido de nuevo, pero que la carne está sujeta al pecado, o el pecado está en la carne. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que me rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo clamaba y escribía en la Biblia, que no escribieron muchos, algo importante, y un hombre que fue sincero, y un hombre que fue verdadero, y un hombre que no andó con hipocresía y expresó con sinceridad lo que estaba viviendo, para que nos diéramos cuenta, y el Espíritu Santo es la atención que nos quería dar, de que tanto un hombre como otro somos iguales. Unos pueden pecar por un lado, otros pecan por otro, pero todos tenemos debilidades. Hay muchos cristianos que llegan al concepto de decir: yo no soy digno de ser cristiano. Llegan a las oficinas de los pastores a decirles: yo ya no sé qué hacer, pero me detesto, porque soy un hipócrita, porque a la iglesia aparento ser un santo y soy tan majo con todo el mundo, pero cuando estoy a solas no puedo dominar esto o no puedo dominar aquello. Y el diablo se retuerce, porque cuando hay falta de conocimiento en el pueblo perece. El pueblo se llena de angustia. Y hoy le preguntaba a Cecilia, le hacía una pregunta: ¿qué es lo que te lleva a pecar? Y me contesta lo que todo el mundo. ¿Qué es lo que hay en ti que te lleva a pecar? ¿Qué es lo que hay en ti que te lleva a pecar? ¿Alguien me puede responder? Muchas cosas. ¿Qué? La ley de los miembros. La ley. La primera. La ley de los miembros no es el pecado, es la ley en sí, pero lo vamos a ver. Normalmente se dice: es el pecado el que me lleva a pecar, pero no es el pecado. Por eso el diablo se retuerce cuando tú y yo no estamos dando en el blanco. Esta predicación se llama dando en el blanco. Romanos 6, 6, 8, muy bien, por Chiqui. Es la ley, y lo acabamos de leer,
es la ley la que te lleva sujeto, te lleva preso al pecado. Sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Cristo. Aleluya. Para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, habrá un día que se destruirá el cuerpo de pecado, que es la carne. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hay mucha gente que piensa que en su interior hay como dos personalidades. Parece como si fuéramos, ¿cómo se dice esto? Bipolar. Bipolar o otro que hay que están medio locos. Estos que están, bueno, hay esquizofrénicos, ¿verdad? Como si hubiera dos personalidades en nuestro cuerpo. Uno es la vieja naturaleza y otro es la nueva naturaleza, ¿verdad? Y cuando te vienen pensamientos de bien, dices, ay, en mi nueva naturaleza, el Espíritu Santo está trayéndome pensamientos correctos, pensamientos de fluidez hacia Cristo, estoy amando a mis hermanos, hoy qué bien me encuentro, qué gozo tengo, qué paz. Pero cuando tienes pensamientos malos, los pensamientos que te vienen, dices, ya estamos, ya está mi carne, ya está mi viejo hombre, ya se quiere levantar, ya quiere resucitar, lo voy a pisar. Pues písale lo que quieras, está muerto. ¿Qué puede responder un muerto? Está crucificado con Cristo. Está muerto, dice la Biblia. Di conmigo, está muerto. Tu viejo hombre está muerto. Ya no existe. ¿Lo entendéis o no? A ver. Claro, si tenemos una doctrina o tenemos un concepto erróneo, lo que estamos es siempre, el diablo se está escudando y cuando te manda un dardo en primera personal, tú te piensas que eres tú el que estás trayendo esos pensamientos a tu mente y es el diablo. El diablo te lanza dardos. ¿Cuál es la batalla? ¿Dónde está la batalla del cristiano? En la mente. La batalla del cristiano está aquí, en la mente. Por eso en la mente dice renovarse en el espíritu de vuestra mente. Nosotros podemos alcanzar a Dios cuando oramos por nuestra mente. Nosotros alcanzamos los conceptos de la Biblia por nuestra mente. Nosotros alcanzamos el conocimiento por nuestra mente. No seas tan espiritual que pienses que no hace falta tu mente. Tenemos que ser equilibrados. Nuestra mente es la que nos lleva, la que nos lleva al conocimiento. Y es en nuestra mente donde oímos las voces, tanto del diablo como del Señor. ¿Amén? Amén. Es en mi mente donde yo oigo la voz de Dios. Cuando la palabra de Dios es la palabra logos, yo estoy leyendo la Biblia normalmente, ¿cuántos está aquí leen la Biblia cada día? Levanta tu mano. Los que no la lean, no la levanten. Ahora los que no la lean, que la levanten, y los que la leen, que la bajen. A ver, los que no leen la Biblia cada día, levanten la mano. Bien, muy bien. Yo a veces también, alguna vez no leo. Pero leemos la Biblia. ¿Y sabes qué estás leyendo cuando lees la Biblia? Lees el logos. Esto ya te lo ha explicado Pepín, ¿no? ¿No te lo ha explicado el pastor? Cuando tú lees la Biblia, lees el logos. Y cuando de la Biblia te salta un versículo que te está hablando, que te está hablando a tu ser interior, a tu espíritu, te está hablando la palabra rema de Dios. O sea, el Espíritu Santo está dándole vida a su palabra. Y te está ministrando. ¿Aló? Amén. Así que es necesario que leamos la palabra de Dios, es importante. Así que cuando leemos la palabra de Dios, nos estamos ministrando a nosotros mismos. Y estamos siendo bendecidos por la palabra. ¿Amén? Amén. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Esta muerte es la muerte que nos libra de adulterar espiritualmente. Estábamos, hermanos, cuando no conocíamos a Cristo, casados con el Señor Ley. Estábamos casados con el bien, la ciencia del bien y del mal, que nos decía lo que estaba bien y nos decía lo que estaba mal, y nos dejábamos guiar por la ley. La ley nos decía nuestra conciencia lo que estaba bien y lo que estaba mal. El pastor te decía lo que estaba bien y lo que estaba mal, el cura te decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. En tu conciencia entendías y en tu mente lo que estaba bien y lo que estaba mal. Era el Señor Ley, porque habíamos comido de la ley y entendemos lo que está bien y lo que está mal. ¿Amén? Así que dice así en Romanos 7, 1 al 3, pero en la muerte de Cristo nosotros somos muertos y libres
para casarnos con otro, con Cristo. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para nuestro Dios. Tú ahora ya no estás casado con el Señor Ley. Tú ahora estás casado con Cristo. Tu esposo es Cristo. Tú eres el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? La palabra lo confirma. Entonces, ya no estamos casados con la ley. El pecado, dice en Romanos 6:14, que el pecado nos enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es lo que tenemos que entender en nuestro corazón y en nuestra mente, que no es tu lucha contra el pecado, no es tu lucha con buenas acciones, no son tus intenciones de no volverlo a hacer más, no es el que te limites a ponerte límites y decir, voy a leer 10 capítulos de la Biblia cada día, voy a orar 2 horas, voy a buscar santidad, voy a ponerme, voy a hacer. No, eso es ley. Eso te llevará cautivo al fracaso, te llevará a que no estarás lleno lo suficiente. Es Cristo en ti viviendo el que te hace vivir una vida y vida en abundancia. La ley, aunque sea una ley aparentemente religiosa, te va a llevar cautivo al pecado. Y cuando fracases un día, y todos fracasamos en los propósitos que nos ponemos, o la mayoría, nos quedamos hechos polvo, nos quedamos defraudados, nos defraudamos a nosotros mismos. Y la ley llega y te dice, ves, yo sabía que no ibas a hacerlo bien. Y siempre la ley te dirá, no lo haces lo suficientemente bien. Porque la palabra de Dios dice claramente que si tú cumples toda la ley, pero fallas en un solo apéndice de la ley, eres culpable de toda la ley. La ley te lleva cautivo al pecado. Es cuando tú te propones vivir una vida hacia Dios religiosa, una vida en que por tus méritos tú quieres alcanzar la santidad. Es cuando tú quieres alcanzar el agradecer a Dios lo que Dios ha hecho por ti. Es cuando tú en tus propias fuerzas y en tus propios méritos quieres alcanzar algo más y sentirte bien. Y entonces oras más, sirves más. Eso es ley, hermano. Eso es ley. Tú no puedes vivir así una vida cristiana. Tienes que vivir amando a Cristo. Este es el mensaje que tienes que cambiar y yo tengo que cambiar en mi corazón. Esto es una revelación que el Señor me ha dado a mí. Yo lo estoy compartiendo contigo. Yo tengo ya la palabra del domingo para mi iglesia. El Señor me la ha dado. Pero no es esta. Nosotros estamos en otro tema. Pero yo quería compartir con vosotros algo que a mí me ha hecho bien, algo que me ha abierto los ojos, algo a lo que yo también antes era engañado. Porque el diablo, cuando no hay conocimiento, te engaña con la Biblia. Lo intentó con Jesús, ¿cómo no lo va a intentar contigo y conmigo? Pero Jesús tenía conocimiento. Jesús tenía conocimiento de la palabra y también le dijo, pero escrito está. Pero escrito está. Y Satanás le dijo, escrito está. Y Jesús le dijo, también está escrito esto. Y Jesús sabía quién era. Y nosotros tenemos que posicionarnos en quiénes somos. Nuevas criaturas. Escúchame bien, dile al que tienes a tu lado. ¿Tú eres una nueva criatura? Dile, yo sí, tú no sé. Yo sí, porque un día me hice mío Juan 3:16. Y entendí que Dios me amó tanto que entregó a su Hijo por mí y lo creí. Y dice que el que cree fue salvo. O sea, yo soy salvo. Yo nací de nuevo el día que creí en Jesucristo, eso dice la Biblia. Y me da igual lo que diga todas las religiones del mundo y del planeta. Me da igual lo que digan si existen los ovnis o los marcianos o quien quiera que haya por ahí. Si es que lo hay, Dios los ha creado. Que no creo, pero bueno. Y lo que digan todos los demonios, me da igual. Yo sé en quién he creído, en la palabra de Dios. Yo sé en quién he creído, en Cristo. Es la palabra viva. Él es el verbo hecho carne. Por lo tanto, la palabra a mí, la Biblia, me habla de que yo he nacido de nuevo cuando creí en Cristo. Nicodemo se encontró con Jesús, bueno, más bien lo buscó. Y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Tienes que nacer del agua y del Espíritu, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Y si sigues abajo en Juan 3, que te encuentras ese capítulo con Nicodemo, te encuentras con Juan 3:16.
Pero hay un rotulito en el medio que lo pusieron los hombres. La Biblia no se escribió con rotulitos. Y parte el trozo de la Biblia, parece como si el mensaje de Nicodemo fuera una cosa y después viniera otra. Y nos da en nuestra mente quizás limitaciones para entender. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Escúchame bien. Di, el pecado no se enseñoreará de mí. Dilo, el pecado no se enseñoreará de mí. Lo dice la Biblia. ¿Tú crees lo que dice la palabra de Dios? Pues yo te digo, el pecado no se enseñoreará de mí. ¿Aló? Repítemelo. El pecado no se enseñoreará de mí. Porque no estoy bajo la ley. Estoy bajo la gracia. Así que voy a hacer lo que me da la gana, ¿no? Dice alguno, hombre, esto jauja, esto sí que es una buena religión. Aquí se puede hacer lo que uno quiera. No, hermanos. Hay hermanos que ciertamente lo pasan mal. Hay hermanos que no entienden lo que la palabra de Dios dice. Dice la palabra de Dios que hay un ser interior que se va renovando, que se va formando, que va creciendo. Amén. ¿Sabéis quién es ese ser interior? Jesucristo. Jesús se está formando dentro de nosotros. Él quiere vivir la vida a través de tu vida. Este concepto es diferente a tú servir al Señor, tú hacer cosas por el Señor y tú vivir para el Señor. Es un concepto diferente, es el concepto de que Cristo vive en mí. Y las cosas que vivo en la carne, ¿os acordáis de ese pasaje? Dice, ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si yo no vivo, ¿quién vive? Cristo. Entonces Cristo está viviendo por mí, está viviendo por ti. Hola, ¿está viviendo por ti o por mí? Están ahí viéndome, ¿no? Cristo vive en mí, vive en ti. Amén. Yo es la pregunta que te digo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y cuántos cristianos dicen haré? Yo haré, yo diré, yo iré allí, negociaré, yo haré. Y Cristo no está en ellos. Y entonces no hay fruto. Porque para que haya fruto es necesario que el Señor esté en nosotros y se esté formando. Y el fruto de vida viene porque Cristo está en mí. Aleluya. Y las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Y mi Padre tiene pensamientos nuevos, pensamientos de paz, obras que ha preparado de antemano para que andes en ellas, mujer. Obras que Dios ha preparado para que andes en ellas. Y andarás. Y las andarás. Y las harás. Porque obrando Dios, ¿quién impedirá? Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El diablo puede decir lo que quiera, puede decir misa si quiere. Ya la dice bien. Pero la palabra de Dios es la que confirma mi vida y la que me da sentido de ser. Soy de Cristo. Amén. Más bien soy Cristo. Y no es que sea Jesucristo, yo, cuidado, no estoy montando ninguna secta. Sino que soy parte de Cristo. Mira, mi mano es Manolo. ¿Sí? ¿Mi mano es Manolo o no? Es parte de Manolo, ¿verdad? Es Manolo. Mi mano es Manolo. Sí, ¿por qué? Pues me llamo Manolo. ¿Eh? Sin bombo, pero Manolo. O Manuel, como me queráis llamar, me da igual. El otro día había un amigo, que hacía años que no lo veía, había sido mi jefe. Y le digo, y lo llamo, bueno, fui a ver a su casa. Fui con la iglesia, fuimos a la Escala y me acordé de él y había sido un jefe mío, pero de estos pesados, pero de verdad, que siempre te estaba mirando y notaba su mirada, te volvía al espalda y te estaba mirando, es lo que hacía. Digo, y te decía, varón, pon el zócalo, ya sabes, ¿no? ¿Cómo va? Y yo, sí, hombre, claro, ya sé cómo va el zócalo, hombre, ya. Y se quedaba mirando, ¿verdad? Y fui a verlo porque me enteré que le habían hecho pastor. Era cristiano, pero era muy de la ley. Y le digo, Cristóbal, hermano mío, y dice, Cristóbal no, que Dios va a cambiar el nombre. Digo, vaya, hombre, ¿ahora cómo te llamas? Me llamo Filemón. Digo, ¡jo, macho! Digo, bueno, pues gloria a Dios, que Dios te bendiga, hombre. Qué bueno, gloria al Señor. Hermano, Pablo estaba diciendo que el ser interior, no hay problemas con el pecado. En el ser interior tú no tienes problemas con el pecado. Porque eres nacido de Dios. Y Dios no es vencido del pecado. El ser interior es nacido del Espíritu por nuestra fe.
Jesús se lo dijo a Nicodemo, y en Romanos 7, 17 al 18 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Estaba Pablo hablando, Pablo en estos capítulos, en el capítulo 6, 7 y 8 de Romanos, dice cosas impresionantes, pero cosas de las que necesitamos ser llevados por la mano del Espíritu para que se nos revele lo que realmente el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Porque, hermanos, si tú no aprendes esto, el diablo se va a estar riendo de ti, te va a estar dando palos, te va a estar engañando, y tú vas a estar intentando servir al Señor, ser más bueno, ser mejor, como yo cuando era pequeño que quería ser bueno. Y Dios conocía mi corazón, por eso me llamó, porque seguramente puso ya en mí una semilla de un deseo de buscarle, de un deseo de creerle. Yo tenía una fe, y Dios la puso en mí igual que en ti. Entonces, no es el deseo no es que nosotros vayamos a alcanzar algo más. Dime, ¿tú puedes ser más santo de lo que eres? Pregunto. ¿Puedes ser más santo de lo que eres, Pepín? Hombre, más santo, santificado estoy. Yo creo que no. ¿Tú puedes ser más santo de lo que eres? ¿Tú puedes ser más justa de lo que eres? No podemos ser más justos y más santos, porque Cristo ya nos justificó. Jesús ya nos justificó, nos santificó. ¿Tú puedes ser redimido? ¿Hay alguna parte de ti que no esté redimida, que no la comprara la sangre de Jesús? No vamos a alcanzar nada más. Cristo ya la alcanzó por nosotros, hermano. No se trata de alcanzar, se trata de vivir. Se trata de que Cristo viva a través de nosotros, de que nosotros ciertamente permitamos que nuestra carne no esté por encima del Espíritu. Está la anécdota aquella que dicen que hay uno que tenía dos perros, uno bueno y uno malo, ¿no? Dice, ¿quién es el perro que ganará? Dice, al que más le des de comer. Pero eso no es verdad en nosotros. Eso no es verdad en nosotros. Nosotros tenemos una sola naturaleza, y esa naturaleza es una naturaleza redimida, una naturaleza santa, una naturaleza justa, una naturaleza que heredará el cielo. Nuestra carne no, porque en ella hay pecado y porque ella no va a heredar. Pero el ser interior que hay en nosotros, el que nació. Porque ¿cómo estábamos cuando no conocíamos a Cristo? ¿Cómo estábamos? Mal. ¿Mal? Muertos, tío. ¿Cómo vamos a estar mal? Peor no podíamos estar, muertos. Estábamos muertos, no mal, peor, muertos. Pero Cristo nos dio vida juntamente con Él, ¿no? Y nos resucitó, y nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Cuántos se lo creen? Hermano, la palabra es para creerla y para vivirla. No es para que luego se te olvide y digas, pobre desgraciadito que soy, a ver si oro un poco más, a ver si leo un poco más la Biblia, a ver si me esfuerzo un poco más, a ver si puedo agradar a Dios. No le puedes agradar más. Te ama tanto que no le puedes agradar más. Aunque peques, le ama, te ama, te ama, te ama. Por más que te portes mal, te ama. Por más que estés haciendo las cosas como te dé la gana, Él te ama. Nunca va a dejar de amarte. El diablo te quiere engañar. Quiere que te pongas al lado de la ley, que adulteres de Cristo. Él te ama. Te ama. Hagas o hayas hecho lo que hayas hecho, te ama. Te está amando ahora. Sabe que vas a pecar mañana, pero Él murió también por esos pecados. Muy bien. Porque Él murió por todos nuestros pecados. Los pasados, los presentes y los futuros. Cuando murió Cristo, ¿tú estabas nacido? Entonces Cristo, cuando murió por tus pecados, ¿murió por tus pecados? Murió por los pecados futuros. No los habías ni cometido. Cristo ya había muerto por todos nuestros pecados y ya están perdonados. Él lo sabe. Y ahora dice Pablo, entonces, como está la gracia, podemos hacer lo que nos dé la gana. Ahí llega la segunda respuesta. El conocimiento que necesitamos es que no es la consecuencia de nuestros hechos, no es la consecuencia de cómo nos portamos, no es la consecuencia de lo que nos esforzamos. Cuando vivíamos controlados por la vieja naturaleza, dice en Romanos 7, 5, 8, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. ¿Aló? ¿Cuántos de aquí, cuando antes de conocer al Señor, estaban dominados por el sexo, las drogas, el rock and roll y todo lo demás?
¿Eh? Y la ley despertaba esos malos, fíjate, la ley. No era el diablo, era la ley. Escúchame, fíjate, escúchame. Y el diablo sabe mucho de esto. No era la ley, no era el diablo, era la ley que despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley. Dime por favor que tú has sido liberado de la ley. No he sido liberado de la ley. ¿Has sido liberado de la ley? Amén. Oye, te lo tienes que creer, si no esto no va a funcionar. El que no tiene fe no le vale para nada. Tú tienes que creerlo, tienes que entenderlo. Si no lo entiendes, el diablo robará la palabra cuando salgas de esa puerta y no te valdrá para nada. Tienes que entender que ya no estás en la ley, que estás en la gracia, que por gracia sois salvos. Aleluya, amén. Muy bien, sí, Señor. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante un nuevo, el vivir en el Espíritu. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora bien, seguía diciendo Pablo, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Decía Pablo esto, ¿eh? Porque alguno que me pueda oír, a lo mejor me oye mi pastor y dice, uy, este está delirando, me voy a quitar del pastorado. Se le está yendo la olla. No, era Pablo el que estaba hablando aquí. De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que nos mostró mi pecado. La que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Amén. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría poder. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, yo esta mañana me he estado desde las 7 de la mañana hasta las 11:30 preparándote esto. Yo me he estado horas en oración, en ayuno, ¿no? En oración, en desayuno, porque he desayunado, he almorzado, y he seguido preparando la palabra. Y había una lucha en lo que estaba preparando. Créeme que esto no es un plato fácil de dar. No es un plato fácil de dar. Es difícil. Y me gustaría sacarte una sonrisa, me gustaría que te rieras un poco. Pero no es cuestión de esto hoy. Hoy no es cuestión de que te rías. Hoy es cuestión de que entiendas. De que entiendas que la ley te lleva cautivo al pecado. Que entiendas que es la ley la que crea, la que le da poder al pecado. Aleluya.